El Comentario Podcast presenta el informativo rural. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa. Un informativo semanal realizado y dirigido por Agustín Sancho Cubero que se ofrece dentro del podcast El Comentario. En la edición de hoy analizaremos en profundidad las recientes negociaciones europeas sobre los costes de producción agrarios, la crisis hídrica que afecta a las cuencas del sur peninsular, el reto de la incorporación joven al campo y los últimos acuerdos alcanzados sobre la gestión de la fauna silvestre en las zonas de ganadería extensiva. La actualidad del medio rural español se encuentra marcada en estas jornadas por una intensa actividad reivindicativa y por debates decisivos para el futuro del sector primario en nuestro territorio. Durante las últimas jornadas los agricultores y ganaderos de diversas regiones españolas han vuelto a manifestar sus inquietudes ante las administraciones públicas demandando respuestas concretas ante una situación económica que continúan calificando de insostenible en muchos eslabones de la cadena alimentaria. Las principales organizaciones profesionales agrarias han mantenido intensas reuniones con los representantes del Ministerio de Agricultura con el propósito de abordar de manera urgente la revisión de los costes de producción y la aplicación efectiva de la ley de la cadena alimentaria. Esta normativa, que fue diseñada para evitar la venta a pérdidas, sigue siendo objeto de debate sobre su efectividad real en los campos y granjas de nuestro país. Los productores señalan que aunque la ley supuso un avance teórico sustancial, en la práctica diaria continúan existiendo asimetrías severas en la negociación con la gran distribución comercial y las industrias transformadoras. Muchos agricultores aseguran que los precios percibidos en origen no alcanzan a cubrir la subida acumulada de los insumos fundamentales tales como los fertilizantes, los fitosanitarios, los costes energéticos y el precio del gasóleo agrícola. Esta tensión financiera constante está mermando de forma paulatina la rentabilidad de las explotaciones de tamaño medio y familiar que constituyen la espina dorsal del tejido social y económico del medio rural español. Por otra parte, la situación meteorológica y el estado de los recursos hídricos ocupan un lugar prioritario en la agenda agraria nacional. A pesar de que las precipitaciones caídas en determinados periodos han aportado un cierto alivio a los embalses del norte y del centro peninsular, la reserva hidráulica en las cuencas del Guadalquivir, del Segura y del Júcar mantiene niveles preocupantes que obligan a mantener restricciones drásticas en las dotaciones para el riego agrícola. Las confederaciones hidrográficas han publicado sus informes técnicos más recientes en los que se constata la necesidad de planificar campañas de riego con volúmenes sensiblemente reducidos en comparación con las medias históricas. Esta limitación en la disponibilidad de agua impacta directamente en la planificación de los cultivos de regadío como el maíz, el arroz, las hortalizas y las frutas de hueso, obligando a los agricultores a tomar decisiones complejas sobre qué superficie sembrar o qué variedades elegir para minimizar las pérdidas económicas. Ante este contexto de variabilidad climática y escasez estructural de agua, los regantes exigen una aceleración en la ejecución de las obras de modernización de infraestructuras hídricas promovidas por las administraciones. La implantación de sistemas de riego por goteo automatizado, la digitalización de las comunidades de regantes y el uso de aguas regeneradas procedentes de estaciones depuradoras se presentan como vías imprescindibles para optimizar cada metro cúbico de agua disponible, aunque los costes de inversión iniciales suponen una barrera considerable para muchas comunidades locales sin un apoyo público decidido y ágil. El debate alrededor de la política agrícola común también ha cobrado una fuerza renovada en los últimos días, tras la publicación de los últimos informes de evaluación sobre los planes estratégicos nacionales. Las voces críticas procedentes del ámbito agrario insisten en que la excesiva burocratización y los requisitos ambientales impuestos por los ecoregímenes están complicando en exceso la gestión cotidiana de las explotaciones sin aportar un beneficio económico claro que compense el incremento en los costes operativos. Los agricultores denuncian que las exigencias administrativas absorben un tiempo excesivo que resta eficacia a las labores propias del campo y que en muchos casos la rigidez de las fechas impuestas para determinadas prácticas agrícolas no se adecúa a las realidades climáticas cambiantes ni a las particularidades topográficas de cada comarca. Por ello se reclama desde diversos sectores una simplificación real y profunda de los trámites, así como una mayor flexibilidad en la aplicación de la condicionalidad reforzada, permitiendo que los profesionales del sector puedan adaptar sus decisiones agronómicas a la lógica de la tierra y del clima de cada campaña. En el ámbito ganadero, los problemas que afectan a las explotaciones extensivas e intensivas continúan situándose en la primera línea de la actualidad rural. La ganadería extensiva en particular atraviesa momentos de gran incertidumbre debido al encarecimiento de la
Alimentación suplementaria a la escasez de pastos en determinadas épocas del año y a las complicaciones sanitarias derivadas de enfermedades emergentes y recurrentes. En los últimos días las autoridades sanitarias comunitarias y autonómicas han reforzado las medidas de vigilancia ante la detección de nuevos focos de patologías que afectan al ganado vacuno y ovino, lo que ha derivado en restricciones temporales al movimiento de animales en ciertas comarcas agropecuarias. Estas limitaciones sanitarias, aunque necesarias para garantizar la bioseguridad del ganado, provocan serias dificultades logísticas y económicas a los ganaderos que ven bloqueada la salida de sus terneros y corderos hacia los cebaderos o los mercados de abastos. Además, el sector ganadero continúa demandando un apoyo decidido para hacer frente a los costes derivados de las vacunaciones, de los análisis veterinarios y de las pérdidas de productividad asociadas a estas alertas sanitarias. Asimismo, el conflicto en torno a la coexistencia entre la ganadería extensiva y la fauna silvestre, singularmente la presencia de grandes carnívoros como el lobo, ha vuelto a generar intensas discusiones en las comunidades autónomas del norte y centro de España. Las organizaciones de ganaderos han reiterado su profunda preocupación por el incremento en el número de ataques a la cabaña ganadera en zonas de montaña y de dehesa, argumentando que los daños ocasionados trascienden la mera pérdida económica de un animal e impactan negativamente en la viabilidad misma de las explotaciones familiares. Se exige, por tanto, una revisión de las medidas de protección y la agilización en el pago de las indemnizaciones por daños, los cuales, según los afectados, suelen demorarse durante meses e incluso años sin cubrir la totalidad de las pérdidas indirectas, como el aborto de las reproductoras, la pérdida de peso de los animales o el estrés constante que sufren los rebaños. Los ganaderos insisten en que la conservación de la biodiversidad debe ser compatible con la supervivencia de la ganadería tradicional, la cual cumple una función social, ambiental e hídrica de incalculable valor en la prevención de incendios forestales y en la vertebración del territorio rural. El reto del relevo generacional y la lucha contra el despoblamiento en las áreas rurales continúan siendo materias de trascendental importancia en la agenda política y social. Durante las últimas jornadas se han celebrado diversos foros y jornadas técnicas en los que se ha puesto de manifiesto la alarmante elevación de la media de edad de los titulares de las explotaciones agrícolas en España, donde más del 50% de los productores se encuentra próximo a la edad de jubilación, mientras que el porcentaje de jóvenes menores de 35 años al frente de fincas agrarias sigue siendo marginal. Los jóvenes que desean incorporarse al sector primario se enfrentan a barreras de entrada sumamente elevadas, entre las que destacan la dificultad para acceder a la propiedad o al arrendamiento de la tierra debido a los altos precios y a la especulación, el elevado coste de la maquinaria agrícola moderna y la burocracia compleja, asociada a la solicitud de las ayudas de primera instalación. A pesar de los esfuerzos normativos y de las líneas de subvención habilitadas por las administraciones públicas, los jóvenes emprendedores rurales señalan que los pagos de las ayudas a menudo sufren retrasos administrativos de varios años, lo que genera una situación de asfixia financiera en los momentos iniciales del proyecto, cuando más se requiere la liquidez para realizar las inversiones estructurales. Para contrarrestar esta tendencia, diversas iniciativas locales y plataformas del mundo rural están promoviendo modelos innovadores de acceso a la tierra, como los bancos de tierras municipales y las redes de mediación entre agricultores jubilados sin sucesión familiar y jóvenes aspirantes sin patrimonio previo. Estas herramientas buscan facilitar la transmisión de explotaciones operativas, evitando el abandono de hectáreas fértiles y garantizando el mantenimiento del tejido productivo en los municipios más pequeños. Sin embargo, los expertos coinciden en que la fijación de población joven en el medio rural no depende exclusivamente de la rentabilidad del sector agrario, sino también de la provisión garantizada de servicios públicos esenciales. La disponibilidad de una conectividad a Internet de alta velocidad con fibra óptica o telefonía móvil de última generación, la existencia de colegios locales, el mantenimiento de centros de atención primaria de salud, el transporte público regular y una oferta cultural y de ocio adecuada resultan determinantes para que las familias jóvenes decidan establecer su residencia de forma permanente en los pueblos de España. En este sentido, la brecha digital en el medio rural sigue siendo una asignatura pendiente que condiciona severamente el desarrollo de las actividades económicas en las zonas del interior. Aunque en los últimos años se han realizado inversiones sustanciales en la extensión de la red de banda ancha, existen todavía numerosos municipios y núcleos de población dispersos que padecen una conectividad deficiente o inestable. Esta limitación no solo afecta a las gestiones cotidianas de los ciudadanos, sino que frena directamente el proceso de transformación digital de la agricultura y la ganadería modernas.
La implantación de la agricultura de precisión, la teledetección mediante satélites, el uso de drones para la aplicación localizada de tratamientos, la gestión automatizada del riego a través de aplicaciones móviles y la trazabilidad de los productos ganaderos mediante dispositivos electrónicos requieren infraestructuras de telecomunicaciones sólidas e ininterrumpidas. Sin una conectividad adecuada, los agricultores de estas zonas se ven imposibilitados para competir en igualdad de condiciones y para aprovechar las ventajas de eficiencia y sostenibilidad que ofrecen las tecnologías emergentes. Otro aspecto de singular relevancia abordado en el marco de la crónica rural reciente es la situación del sector de la oliva y del aceite de oliva, uno de los pilares estratégicos de la economía agraria española, especialmente en regiones como Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura. Tras periodos marcados por sequías severas que redujeron drásticamente el volumen de las cosechas y provocaron ascensos notables en los precios de venta al consumidor, la campaña actual muestra signos de recuperación en cuanto a volumen de producción, aunque persisten las incertidumbres sobre el comportamiento del mercado y los precios en origen. Los olivicultores observan con cautela la evolución de las cotizaciones internacionales y temen que una volatilidad excesiva pueda perjudicar el consumo interno y las exportaciones consolidadas en los mercados tradicionales. Las asociaciones del sector solicitan medidas de autorregulación y mecanismos de almacenamiento privado que permitan estabilizar las cotizaciones y evitar oscilaciones bruscas que desestabilicen las economías locales de los municipios olivareros. Paralelamente, el sector vitivinícola de nuestro país también atraviesa una coyuntura compleja marcada por los cambios en las pautas de consumo a nivel global, la creciente competencia en los mercados exteriores y los efectos del cambio climático en los ciclos de maduración de la uva. En diversas denominaciones de origen, los viticultores han tenido que adelantar las fechas de vendimia debido a las elevadas temperaturas registradas durante los meses estivales, un fenómeno que altera los parámetros de acidez y graduación alcohólica del mosto y exige una gestión enológica más cuidadosa en bodega. Asimismo, el sector se enfrenta al reto de adaptar su oferta a las nuevas preferencias de los consumidores, que se orientan cada vez más hacia vinos de menor graduación alcohólica, vinos ecológicos o tintos más ligeros, lo que obliga a los viticultores a reestructurar sus viñedos e introducir cambios en las variedades cultivadas, con el consiguiente esfuerzo financiero y temporal. El sector de las frutas y hortalizas, que representa una parte esencial del valor final de la producción agraria española y que sitúa a España como la huerta de Europa, tampoco escapa a los desafíos estructurales y coyunturales del momento. Durante las últimas jornadas, los productores de cítricos del arco mediterráneo han manifestado su inquietud por la entrada de contingentes de fruta procedentes de terceros países en los mercados comunitarios. Los citricultores españoles denuncian que estas importaciones se realizan en ocasiones bajo normativas ambientales y laborales mucho menos estrictas que las exigidas a los agricultores de la Unión Europea, lo que genera una competencia desleal que hunde los precios en las campañas locales. Por ello, desde las organizaciones agrarias se reclama de forma vehemente a las autoridades europeas la imposición del principio de reciprocidad en los acuerdos comerciales internacionales, conocido popularmente como las cláusulas espejo, garantizando que cualquier producto alimentario importado cumpla rigurosamente las mismas exigencias fitosanitarias, ambientales y de bienestar laboral que se imponen a las producciones de los países miembros. La sostenibilidad ambiental y la conservación del suelo agrícola constituyen asimismo focos de debate técnico y político. La erosión y la degradación de la materia orgánica de los suelos representan una amenaza real para la fertilidad a largo plazo de las tierras de cultivo en la península ibérica. Diversos institutos de investigación agraria han presentado recientemente estudios que subrayan la importancia de adoptar prácticas de agricultura de conservación como el laboreo mínimo, la siembra directa y el uso de cubiertas vegetales entre las hileras de cultivos leñosos. Estas técnicas ayudan a fijar el carbono en el suelo, a reducir la erosión provocada por las lluvias torrenciales, a mejorar la retención de agua y a fomentar la biodiversidad microbiana del terreno. No obstante, la adopción masiva de estas prácticas requiere un periodo de transición y formación técnica para los agricultores, así como inversiones en maquinaria especializada de siembra directa que muchas explotaciones pequeñas no pueden asumir sin un soporte económico específico. En el plano forestal, la gestión sostenible de las masas arboladas y la prevención de grandes incendios continúan concentrando los debates sobre la ordenación del territorio rural en la temporada estival y previa a ella. La falta de rentabilidad económica de los aprovechamientos forestales tradicionales como la madera, la resina,
La biomasa o las setas ha provocado un abandono progresivo del monte, lo que se traduce en una acumulación excesiva de combustible vegetal en las masas forestales. Los expertos en ingeniería forestal y los pobladores rurales coinciden en que la mejor herramienta para combatir los incendios destructivos es la prevención continua durante todo el año basada en la dinamización de la economía forestal, el fomento del pastoreo extensivo en zonas cortafuegos y el aprovechamiento de la biomasa para la generación de energía térmica limpia en las comunidades locales. Integrar la gestión del monte con las actividades ganaderas y agrícolas tradicionales se revela como la estrategia más eficaz para mantener paisajes mosaico funcionales y resilientes frente a los riesgos climáticos. La situación del sector pesquero y acuícola que integra la vertiente de las comunidades rurales costeras forma también parte de esta crónica amplia del medio rural español. Los mariscadores y pescadores de artes menores han expresado durante esta última semana sus demandas relativas a la descarbonización de la flota, la renovación de las embarcaciones de menor tamaño y la protección de los caladeros locales frente a la sobreexplotación o la contaminación marina. La drástica reducción de días de pesca permitidos en ciertas zonas de la costa y el incremento del coste del combustible marino colocan a las familias marineras en una situación de vulnerabilidad similar a la de los agricultores de tierra adentro, compartiendo la necesidad de unos precios justos y de infraestructuras comunitarias sólidas en los puertos locales. Por su parte, la industria agroalimentaria situada en los entornos rurales ejerce un papel transformador y dinamizador de singular relevancia, reteniendo en el territorio el valor añadido de los productos cultivados o criados en las cercanías. Las cooperativas agroalimentarias, que agrupan a miles de pequeños y medianos socios en toda la geografía española, continúan desarrollando iniciativas de integración comercial y fusión para ganar tamaño y capacidad competitiva en los mercados globales. Esta consolidación empresarial resulta clave para acceder a grandes canales de distribución internacional, para acometer proyectos de investigación e innovación tecnológica y para ofrecer servicios técnicos integrales a los socios, desde el asesoramiento agronómico hasta la gestión de los trámites ante la administración. Sin embargo, las cooperativas y las pequeñas empresas transformadoras rurales sufren también la presión de los elevados costes de la energía, de la falta de mano de obra cualificada en ciertas épocas de la campaña y de la creciente complejidad regulatoria. La dificultad para encontrar trabajadores dispuestos a realizar labores de recolección en el campo o de procesamiento en las plantas de envasado se ha convertido en un problema recurrente que preocupa seriamente a los empresarios del sector. Diversas organizaciones patronales y sindicales sugieren la necesidad de mejorar los mecanismos de contratación en origen, el fomento de la formación profesional dual adaptada al sector agrario y la mejora de las condiciones habitacionales y de transporte para los trabajadores temporeros, facilitando así una integración social y laboral armónica en los municipios acogedores.